El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta noche. Como cada noche le damos las gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por sus grandes misericordias y por su gran amor. Palabras que son nuevas y permanecen cada día sin importar el tiempo, por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Vamos a seguir tratando esto de la firmeza. Hay poca reproducción del programa de ayer y el programa de ayer amerita tener la más alta reproducción. Es el programa uno de los programas más instructivos, de más edificación, tratándose de los problemas que cada persona debe de enfrentar cada día en su diario vivir, que el Señor le llamó cruz a estas cosas para que usted pueda ser salvo. Hago una invitación a que ese programa de ayer, si usted no se lo perdió, véalo. Véalo. Bien, amado. En el programa de hoy vamos a seguir hablando de la firmeza. Y en esta firmeza golpea a todos los concilios y las religiones por las divisiones que ellos sustentan. Porque Dios hizo pacto con Abraham. Dios es un Dios de pacto. El pacto que ustedes hacen es una alianza diabólica. Lo que ustedes distribuyen como término de doctrina es un término diabólico. El pacto de Dios ustedes lo van a conocer. Ustedes se van a dar cuenta que no hay firmeza en ustedes. No la hay. Ustedes no tienen fe. Me da lástima las personas que escuchan esto y no temen a la condenación. A mí me da lástima esto. Dios es un Dios de pacto. Le voy a dar un detalle de cada una de estas cosas. No le cambie, no se mueva, porque va a haber una explicación grande en este sentido. Después de una breve pausa le voy a dar detalle de esto. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago.
Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado, Edinson Refricar, con el teléfono 809-576-2380. De igual manera, Madera Navarrete, tu economía ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto puedas necesitar al mejor precio. Su número de contacto, 809-585-6364. En cuanto a la firmeza de la fe, vamos a hablar de esta firmeza y sería muy vergonzoso para todo el mundo lo que se va a desarrollar hablando de concilios, religiones y culebras aledañas. La primera cosa que voy a decirle a ustedes es lo siguiente: Dios es un Dios de pacto. El pacto humano, uno se pone de acuerdo con el otro en los términos. Y si un término se discute y si yo no estoy de acuerdo, pues yo pido, ¿verdad?, el que se lleve a un término en el que estemos de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo en este punto. El pacto de Dios no tiene este acuerdo. En el pacto de Dios, yo no me pongo de acuerdo con Dios para yo decirle al Señor, yo en esta parte no estoy de acuerdo. Dios establece un pacto. Escuche bien. Dios establece un pacto. En ese pacto que Dios establece, lo establece para que yo obedezca a los términos que Dios pone en ese pacto si yo quiero ser salvo. Yo no puedo objetar diciéndole al Señor, yo no estoy de acuerdo con esta parte. El pacto está bien, pero en esta parte yo no estoy de acuerdo. Yo no tengo potestad para decirle a Dios en ningún término del pacto que yo no estoy de acuerdo. Entonces, si Dios tiene un pacto para ser salvo, ¿de dónde diablos salieron estas doctrinas de demonios, de los concilios? Y le voy a hablar del principio de esto. Y le voy a comenzar a hablar también de los judíos. Ninguno de ellos pudo establecer diferentes doctrinas. Y todo el que lo hizo murió. Dios puso ejemplo de esto. Hay un pacto de Dios. El pueblo judío no obedeció, muerto. ¿Quién se creen ustedes, concilios y religiones, para violentar el pacto de Dios? ¿Que quiénes se creen ustedes? Escuche cómo que el Señor establece los términos. Es una vergüenza decir yo soy de un concilio. Es una vergüenza hablar de este cristianismo. Es un asco. Es un asco eso. ¿Quién soy yo para altercar contra Dios? ¿Quién soy yo para poner mi palabra en un pacto que Dios ha hecho para que yo pueda entrar? Vamos a ver los términos como Dios lo usa. A mí me gustaría un día poner todos estos ladrones espiritualmente hablando, ¿verdad? Todas estas culebras frente a mí para que me contesten de todo esto. Pero bíblicamente. No, porque en aquello, no me hable a mí de eso, dime bíblicamente de esto.
Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 17, versículo 5, toda esta culebra me gustaría sentarla, ¿no?, en asientos cómodos para que me contesten de todas estas cosas. Escuche cómo es que Dios establece esto, porque estas divisiones, el diablo debe estar sorprendido, ¿no?, porque los demonios obviamente están para confundir, pero oye, estos concilios se le pasaron al diablo. Dice en Génesis capítulo 17, versículo 5, Abraham, habiendo agradado a Dios, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Mira, ya no va a ser más tu nombre Abraham. Agradó a Dios. Agradó a Dios. Pero ni Abraham podía decirle al Señor, mira, espérate, escuche lo que el Señor dice aquí. Y multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Nadie puede tener esa expresión. No hay término académico que sustenten esta expresión en la parte humana. En este pacto, el único que podía poner entre mí y ti es Él, porque el pacto lo pone Dios y yo la obediencia. Si es un pacto humano, hay cláusulas a discutir, términos a discutir, en el cual en algunos quizás yo esté de acuerdo y en otros no. Pero en este caso, esto no es cuestión de que Abraham esté de acuerdo o no. Él le dice a Abraham, mira, yo voy a poner mi pacto entre mí y ti. En otras palabras, tú obedeces a mi pacto. Y entra. ¿Quién diablos son ustedes de concilio y religiones para altercar contra Dios? Dios es un Dios de pacto. Bien, y a tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y Él de tu descendencia después de ti. Estaba diciendo que esto es por pacto. Entonces nadie puede tener su fe, nadie puede tener una religión, porque esto es por el pacto de Dios, que tiene una obediencia, te guste o no te guste. A la verdad que es sorprendente todo esto. Muy sorprendente todo esto. Bien. Vamos ahora a llevarlo a Josué, capítulo 3. Josué estuvo con Moisés y todo cuanto hablaba Moisés, Josué obedecía. Lastimosamente, para los que quieren enriquecerse o tomar gloria, nunca han entendido que Dios usa a un hombre. Nunca lo han entendido. Moisés estuvo en la obediencia de Dios. Moisés nunca hizo lo que quería. Cuando
golpeó la peña y no le habló, pagó el precio. Yo no sé en qué cabeza de demonios cabe que estas divisiones de concilios y religiones en violación al pacto de Dios puedan entrar. Me gustaría tener todas estas serpientes frente a mí para hacerle esta pregunta. Porque hay un pacto de Dios, no hay división. En este pacto a mí me toca obedecer al pacto de Dios. Y los judíos tenían que obedecer al pacto de la ley prescrito, sus estatutos y sus mandamientos. Yo a la verdad que todas estas serpientes, a mí me gustaría de los Radiovisión, de los enlaces, los Cas Luna, los papas evangélicos, los papas católicos, los papas bautistas, todos estos papas, ¿no? Sentar esta serpiente y ponerle la condición de que en este pacto de Dios, que ellos me formulen de dónde diablos se sacaron todas estas divisiones, estas serpientes. En Josué capítulo 3, ya había muerto Moisés. Entonces, habiendo muerto Moisés, Dios toma a Josué. ¿A quién tenía que escuchar el pueblo? Al que Dios había puesto. Josué tenía que obedecer a Moisés mientras Moisés estuvo vivo. Cuando ya no estuvo Moisés, entonces Dios levanta a Josué. Ahora Josué representaba la obediencia de ese pacto para con Dios. Y no estaba escrito. El Señor le decía, mira, a esto, y Josué no podía decir, mira Señor, yo no estoy de acuerdo. No, ahí mismo la tierra se abría. Los únicos que son capaces de desafiar la palabra de Dios son estas serpientes a los cuales ustedes van. Y le aplauden, le llevan su dinero y lo tienen cómodo en buenas jipetas. Bien, dice en el capítulo 3 de Josué, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El pueblo en una obediencia del arca del pacto de Jehová. El arca del pacto era de acacia revestida de oro. Esa arca del pacto sagrada para el pueblo judío. Nadie se atrevía a violentar y cualquiera pudiera decir, pero esa arca del pacto, esto es lo que es madera. ¿Por qué tantas cosas y tanta santificación? Eso era un término sagrado. Y los levitas llevaban el arca del pacto y el pueblo en obediencia marchaba en esta arca del pacto que estaban llevando los levitas. Yo pregunto, si eso era madera de acacia revestida de oro, pero estaba ahí el pacto de Dios con los judíos, símbolo de esto que iba a venir. ¿Qué no será
el pacto de Jesucristo, el nuevo pacto de Jesucristo, hecho el mismo Dios con su propia sangre. Hay que tener agallas, serpientes y culebras aledañas para negar este pacto. Bien, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. No, porque cualquiera entonces, si estos concilios están bien, pudiera decir, no, pero yo pienso que por este camino me va mejor. Ellos iban con el arca del pacto para que supiesen el camino por donde había de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercáis a ella. Esto era tan grande, tan grande, tan grande, que ninguno podían acercarse al arca del pacto. Y esto era de alcacia, esto era de madera. Ahora, yo lo que quiero significarle a ustedes, los que van a donde están estas culebras, llamado concilio y religiones, que ustedes vituperan el nuevo pacto de Jesucristo. Oye, si a esta arca no se le podían acercar por lo santo, lo sagrado, ustedes que vituperan estas palabras del nuevo pacto de Jesucristo, que está en 14 libros de Romanos hasta el libro de los Hebreos. Yo no sé dónde ustedes van a meter sus cabezas, porque esto era una sombra de lo que iba a ser. Usted que está escuchando este mensaje, yo no sé dónde va a poner su cabeza. Yo no sé cuántos miles y miles de personas escuchan este programa a través de la televisión y a través de la internet. Yo a la verdad que no sé dónde va a poner su cabeza. Bien. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Oiga, este pueblo judío, nadie tenía su fe, nadie tenía religión, nadie tenía concilio. Había un pacto de Dios con ellos. Entonces Jehová dijo a Moisés, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios no estaba con Josué. Dios estaba con Moisés. Dios usa un hombre. Oye, estos concilios es soledad en el alma. Entonces usted piensa que nada más es a usted. Ven y toma este lugar y predica esta palabra conforme a la revelación de Jesucristo. Apuesto que te funde. Ustedes invitan a cualquiera del nuevo pacto de Jesucristo a su iglesia y tienen problemas. Pero, ¿por qué tienen problemas? Porque ellos le van a refutar lo que ustedes no explican bien. Pero si ustedes vienen al nuevo pacto de Jesucristo, ni una mamila que tuvieran, calladito. Porque no hay respuestas bíblicas. Dios usa a un hombre. Bien, así como tuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán.
cuando solamente tocase el borde del agua. Pero estas serpientes le simulan a ustedes el borde del Señor. Toca el borde del Señor y la gente se llena de emociones. Tocando el borde del Señor, toca el manto. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Nadie podía decir: no, pero espérate, yo no estoy de acuerdo con eso. Solamente las serpientes llamadas de concilio y religiones son las únicas que se atreven a esto. Y usted lo acompaña y lo aplaude. Añadió Josué: en esto conoceréis que Dios, el Dios viviente, está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros, escuchen, serpientes. Dios hizo un pacto con los judíos. Ustedes entran en un pacto. Los levitas que llevaban el arca del pacto era que le entregaban los diezmos porque ellos dieron su heredad. Ustedes entran en un pacto, serpientes, que ustedes no tenían participación. Porque en este pacto que Dios hizo con los levitas, con los judíos, aquí dice: echaré delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al geseo, al amorreo, al jebuseo, al dominicano, oye, al haitiano, a todo el mundazo, al americano, al italiano, a todo el mundazo para afuera. Porque el pacto, serpientes aledañas, culebra, sepulcro de gusanos, era para los judíos. En ese pacto era para los judíos. Si nuestro Señor Dios, Jesucristo, no establece un nuevo pacto, no había forma de que pudiéramos entrar. Porque en ese pacto para los judíos, Dios no era injusto, porque la herencia era terrenal y había que dársela por pacto a los judíos. Y lo iban a echar fuera a todos. No, yo soy dominicano, yo soy de Higüey, yo soy de la capital. Y para afuera. Ojalá este pueblo tome conciencia de esta palabra y no esté jugando con estas serpientes que a ustedes lo dirigen hacia el Seol. No vayan ustedes a pensar que ustedes van a llegar a ningún lado bueno. A ustedes lo engañan como niños cada día. He aquí el arca del pacto está, el arca del pacto del Señor está en toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se siente en las aguas del Jordán, las aguas de Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El arca del pacto. Tremendo, hermano, esto. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y a mí me sorprende esta palabra profundamente, pensando: Dios mío, cuán grandes son tus palabras, Señor, y cuán incrédulo es tu pueblo. Imagínense que un arca esté
efectuando cosas tan grandes, símbolo de las cosas poderosas que Dios iba a hacer, sombra más bien. ¿Qué no será la sangre de nuestro Dios estableciendo un pacto para que usted pueda entrar y que usted blasfeme sobre eso? Poniendo usted sus condiciones, poniendo usted su fe, poniendo usted los estatutos o lo que usted dice que es. Dice el Señor, siendo mentira. Cuando los que llevaban el arca del pacto en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán. ¡Wow! Que está al lado de Serafán. Y las que descendían del mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. No había naciones, no había nadie que pudiera intervenir. El pacto de los judíos, insulpado por esta serpiente solo por dinero. Y a usted lo engañan como un bebé. Ay, Dios mío. Increíble esto, ¿no? Las aguas fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Quién podía detener a esa gente? 7 serpientes que a ustedes los engañan, que cobran los diezmos, que fungen como levitas. Dios no hizo acepción de personas. El pacto era con los judíos, y todo el que no era judío y todo el que no estaba en ese pacto de los judíos, que no era judío, se fue de ahí. El eteo, el que no era eteo, el jebuseo, el que no era jebuseo. Oye, por ahí no entró nadie, solamente el pueblo judío. Pero estos avaros de concilios y religiones le venden a ustedes la avaricia. Y usted, que es avaro de por sí, pues le paga la avaricia. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. ¡Wow! Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Pase usted como dominicano. Yo quisiera que usted hubiera estado ahí para que usted vea cómo usted se ahoga. Oye, le cae más, oye, se ahoga más rápido que los egipcios. Estas culebras, sinceramente que no tienen, esta serpiente llamada concilio y religiones, no tiene punto de comparación. No, yo me pongo a pensar, ¿con qué lo comparo? No tiene punto de comparación.
Y el mundo está cegado de entendimiento, el mundo está engañado. La gente camina cegado de entendimiento, engañado. Yo pertenezco a este concilio, yo pertenezco allí, yo pertenezco aquí. Dios es un Dios de pacto. Dios mío, abre el entendimiento, Señor, de lo que están escuchando. Señor, que estas palabras tuyas puedan crecer en la vida de cada ser humano que esté escuchando estas palabras. Que puedan entender, Señor, que tú eres un Dios de pacto. Que estas serpientes de concilios y religiones han engañado al mundo con palabras persuasivas. Hay un mundo que va a pagar las consecuencias difíciles de estos engaños. Si esto era con un arca de alcacia revestida de oro, ¿cómo no será la sangre de este pacto, la sangre de Dios establecida para que todo el mundo estuviese bajo el pacto de Jesucristo, en la sangre de Dios? ¿Cómo puede usted pensar que usted puede vituperar esa sangre y que usted puede entrar a la manera que usted se le pega la gana? ¿Cómo puede usted pensar, si nadie se atrevía a objetar ni a decir yo no estoy de acuerdo en esto? El pueblo, santificaos. Y era un arca de alcacia, hermano. Por ahí estaba el poder de Dios, sumiso, todo en orden por el mismo camino. Ahora hay tantos caminos. Y este pacto de Dios vituperado se ha puesto a un lado. La gente no le crea esta palabra. Todo el mundo se apropia de una fe y se salva en el pensamiento de ellos a su manera. Bien, sigue diciendo en el capítulo 4, cuando toda la gente, ahí mismo, de Josué, ahora en el capítulo 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Que dijeran ellos que no. Que dijera Josué, pero yo no estoy de acuerdo que ¿quién podía poner su voluntad, poner su palabra por la de Dios? ¿Quién? Y estamos hablando del pueblo de Dios. Ahora la gente tiene un sentir,
un criterio y piensa que por este sentir o por este criterio hay que salvarlo. Palabra de Dios para Josué. Toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándale diciendo: toma de aquí en medio del Jordán, del lugar donde está firme, a los pies de los sacerdotes levitas, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros. No, ¿y para qué coger estas 12 piedras? Yo no estoy... Oye, esto era palabra de Dios. Coge 12 piedras de ahí. Quizá para otro. Está haciendo caso. ¿Para qué han cogido 12 piedras? No la cojan. En este pacto, el Señor mandaba coger 12 piedras. Nadie podía. ¿Pero y para qué? 12 piedras. Ahora, la serpiente dice: no cojan nada de eso. Ustedes van a entrar. Bien. 12 piedras. Entonces Josué llamó a 12 hombres, los cuales había designado los hijos de Israel en cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca vuestro Dios la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, en su hombro. Una piedra. Ese era el pacto de los judíos. La serpiente nada más te hablan: traer los cheles aquí a mi bolsillo y habrá abundancia. Y sigue diciendo: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando los hijos preguntaren a vuestro padre mañana diciendo: ¿qué significa esta piedra?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas de Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, solamente para ellos. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué le mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y la levantaron allí. En ese pacto nadie objetó, nadie se puso en contra, y eso era un arca de Alcacia. Con la sangre de Dios. Esta serpiente dice: no, eso no. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. ¿Quién violenta eso? Solamente las serpientes. Y los que siguen esta serpiente, los cuales no son de fe. Y los sacerdotes que llevaban el arca pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo. Hasta que no se cumplió todo lo que le dijo.
escuchen bien, y los sacerdotes que llevaban el arca pasaron en medio de Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que se dijese al pueblo, conforme a las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Nadie violentó los términos que Dios había puesto. Nadie dijo, no, espérate, pero yo no estoy de acuerdo con... Nadie. Solamente la serpiente de hoy día, de llamada concilio y religiones, son las que ponen sus propias cosas. Y usted le da aplauso, usted hace algarabía en las iglesias, y usted deja de comer para llevarle dinero a ellos. A veces yo no sé qué es lo que hay que tener ya en este sentido, porque esta es una palabra que se le ha predicado con sencillez, con palabra que cualquiera la entiende. No entiendo. No lo entiendo yo. Aunque el Señor me dijo a mí, le predica a una generación de muerte y de condenación, me duele. Me lastimo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés le había dicho. Nadie se violentaba. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Dios tenía un pacto con los judíos y iban a pelear con todo el que no fuera judío. Dominicano, no dominicano, con todo el mundo. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban al Jordán. Estas cosas no estaban escritas. Podía haber razones para dudar, y el pueblo no dudó, y el pueblo las hizo. Lo que yo no entiendo es una cosa. Esas palabras no estaban escritas. Josué la decía, el pueblo obedecía. Ese era un pueblo que creía. Es una vergüenza la fe de este mundo. Estas palabras ahora están escritas. Se está leyendo lo que está escrito y el pueblo no cree. Y pone su palabra por la de Dios. A veces, hermano, me siento tan mal. Esas palabras no estaban escritas. La decía Josué, siervo de Moisés en aquel entonces.
y el pueblo la creía y actuaba en obediencia ante el pacto de Dios en aquel tiempo con los judíos. Ahora Cristo derrama su sangre, establece un pacto con sangre por la salvación del mundo, por los que puedan creer. Palabra escrita que usted la verifica en su casa, en la Biblia. Y la serpiente le dicen, no crean en eso. Y van donde Joaquín y Pandora, lo que digan ellos dos, ustedes creen. Usted puede llamar a cualquiera de estos engañados y usted le puede decir, hazme el favor. Mira, la Biblia dice en su palabra, no, te frenan. Yo tengo mi religión, yo pertenezco a tal concilio, yo sé más que tú de eso. A mí tú no me vas a confundir, a mí tú no me vas a engañar. Si usted arrepiéntase, le dicen a uno, arrepiéntase, conviértase a Cristo. Y yo, pues está bien, vamos a hablar de Cristo entonces. Mira, la palabra de Cristo, no, te estoy diciendo que no me va a confundir a mí. Su mente han sido atrapadas por las serpientes. Esta sangre preciosa de nuestro Cristo, de nuestro Dios, vituperada. En aquel entonces estas palabras no estaban escritas y este pueblo en obediencia, Dios le hablaba a un hombre y este pueblo, estamos hablando de, habían 40,000 para la guerra nada más. Esta multitud de gente siguiendo a un hombre que Dios le hablaba y ellos sin estar escritos. Ahora las serpientes se paran en los púlpitos y dicen, dice el Señor, pero ¿cuál diablo de los señores que está hablando? Y ustedes se van muy contentos para su casa en los engaños de estas serpientes. Me siento muy lastimado, hermano. Muy lastimado. Su condenación es suya, pero hay momentos en que nos desplomamos nosotros también. Porque hay que tener demasiada incredulidad para poner la sangre de Cristo como inmunda por cualquiera de estas serpientes. Hay que tener agallas para eso. Vamos a dar esto por terminado. No queda ahí, pero hemos llegado a la parte final de esta programación. Si usted quiere, dele a seguir. Si usted quiere, compártelo. Si usted quiere, páguese una publicidad. Pero más que esto, yo le voy a recomendar algo. Si usted tiene pantalones, si usted tiene fe, crea en esta palabra y vivirá. Será hasta mañana. Si Dios me lo permite, el nuevo pacto de Jesucristo no es una religión, es el único término de salvación que hay en el mundo. Hasta mañana por Cristo Jesús. Amén.